Esdras, el escriba divino revelado para una transformación inesperada y sagrada de la nación. En el 7º año del reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre surgido del linaje de Aarón, un escriba llamado Esdras. En la tierra de Babilonia, donde la tristeza y el desánimo habían asediado a su pueblo, su corazón se agitaba por el clamor de la nación. La angustia de Israel resonaba en cada rincón, como un eco de los gritos que buscaban la liberación de la opresión babilónica. La caída de Jerusalén había traído desolación, y la grandeza del templo se había convertido en polvo y cenizas. En medio de esta desesperanza, el Señor llamó a Esdras, un hombre que conocía la ley de Moisés, para ser el portavoz de la restauración. Con determinación divina, Esdras asumió su misión. Al cruzar las fronteras hacia la tierra prometida, la vista de las arruinadas murallas de Jerusalén le desgarró el corazón, un escenario donde los ecos de adoración se habían desvanecido. Al llegar, se encontró con un pueblo perdido en la confusión, enredado en matrimonios idólatras y prácticas que oscurecían su verdadera identidad. Las sombras de su historia parecían haber consumido el espíritu de la nación, y la corrupta influencia de los pueblos vecinos había sumido a Israel en un oscuro silencio. Profundo en su desconsuelo, Esdras se postró en el polvo del templo en ruinas, una imagen de angustia y súplica. «Oh Yahvé, Dios de Israel», clamó, «estoy avergonzado y confundido, pues hemos transgredido tu ley y despreciado tu pacto». En cada lágrima caída, se concentraba el lamento de un pueblo, enfrentando la difícil realidad de la humillación y la pérdida de su herencia. ¿Cómo podían haber olvidado la gloria de su pacto? La atmósfera del templo, cargada de silencio, era interrumpida solo por su quebranto, un hombre ante Dios en busca de misericordia. La voz del pueblo se hizo eco de su clamor, pero el desafío era inmenso. ¿Cómo podría Esdras, un hombre común, guiar a su nación hacia la restauración? Sin embargo, la palabra que había atesorado en su corazón se convirtió en su faro. Con fe renovada, se levantó y convocó al remanente que aún guardaba esperanza, aquel que anhelaba retornar al verdadero camino. En medio del polvo y la decadencia, comenzó a proclamar las verdades de la ley, recordándoles su identidad y el llamado de Yahvé. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las palabras de Esdras, llenas de pasión y fervor divino, comenzaron a penetrar en los corazones endurecidos. Pero la oposición se levantó, clamor de aquellos que preferían lo conocido, un pueblo dividido entre la verdad y la complacencia. Sin embargo, mientras enfrentaba estas hostilidades, su corazón latía por la inherente fidelidad de Dios. En un momento culminante, la voz de su alma resonó más fuerte que el desánimo alrededor. Sus oraciones no solo buscaban la restauración del templo, sino la resurrección misma del corazón quebrantado de la nación. En el horizonte, con cada declaración de la ley, se avizoraba un nuevo amanecer. La transformación que Dios había comenzado en Esdras estaba a punto de desafiar las sombras y restaurar la esperanza del pueblo. ¿Podría esta restauración en el templo ser el inicio de un nuevo pacto, donde el pueblo estuviera dispuesto a regresar al verdadero Dios? El misterio de lo que sucedería a continuación flotaba en el aire, prometiendo un desenlace glorioso que aún estaba por revelarse. En aquellos días, el eco de la voz de Esdras se elevaba en la desolada Jerusalén, como un rayo de luz en la penumbra. Las multitudes comenzaron a congregarse a su alrededor, la curiosidad y el anhelo despertados en sus corazones. Él, con la ley de Moisés en sus manos, comenzó a avinirse de la incredulidad que había envuelto a su nación. El Dios de nuestros padres, les decía, ha prometido regresar a aquellos que se vuelven a Él con sincero corazón. Escuchen, Israel, porque la restauración está en la obediencia a su palabra. Pero no todos recibieron sus palabras con gratitud. Entre el pueblo había aquellos que, aferrados a su comodidad, se erguían como piedras en el camino. Quizás temían perder el estatus que habían adquirido o las relaciones forjadas con las naciones circundantes. Con mirada firme, Esdras los enfrentó: no temáis, pueblo de Dios, pues el temor no es de Yahvé.
La adversidad que enfrentamos es el resultado del distanciamiento de su verdad. Arrepiéntanse, y hallaréis gracia ante sus ojos. A medida que las noches se sucedían, la oración y el quebranto se convirtieron en el pan cotidiano de Esdras. Los días pasaban, y la obra de restauración no se limitaba solo a ladrillos y maderas, era necesidad del alma de un pueblo que había perdido su camino. Si Yahvé está por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros?, reflexionaba mientras veía las ruinas del templo. Sin embargo, la semilla de la fe comenzaba a brotar en medio del polvo. Así, un grupo entusiasta empezó a organizarse, hombres y mujeres que habían respondido al llamado, dispuestos a desafiar las influencias externas y retornar a la adoración del Dios Altísimo. Sin embargo, al mismo tiempo, la oposición se intensificaba. Los que deseaban mantener el letargo en el que habían caído comenzaron a susurrar en las sombras, planeando socavar no solo la restauración física del templo, sino también el fervor espiritual que resurgía. Una noche, mientras Esdras meditaba bajo las estrellas, se le apareció una visión, un ángel del Señor, radiante y poderoso, con las palabras de vida brillando en sus labios. Esdras, dijo, no temas, porque el Señor ha oído tus súplicas. Esta obra de restitución que has comenzado no será en vano. Tu papel en el corazón de Israel es parte de un plan más grande, el cual se revelará en tiempos de restauración. Los días de gloria han sido prometidos y el pacto eterno será renovado. Con renovado vigor, Esdras se levantó, y antes de que el sol se alzara sobre los muros de Jerusalén, proclamó, el Señor, nuestro Dios, ha decidido restaurar a su pueblo. No olvidéis que Él siempre cumple su pacto, y los corazones que claman a Él hallarán la respuesta. Levantaos, remanente de Israel, y trabajemos juntos para que se reconstruya el altar, y se recobre la adoración. Las reuniones comenzaron a tomar más fuerza y la comunidad se unió, algunos con palas y otros con sus oraciones, en un solo propósito, edificar el templo. Mientras las murallas veían el retorno de la fe, un antiguo profeta, Zacarías, se acercaba desde lejos, sabiendo que había llegado el momento de que la sombra del futuro se revelase. ¿No sabéis que la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera? Les diría a todos los que quisieran escuchar, aún en medio del caos de la construcción. Un nuevo desenlace estaba por llegar, aguardando en el umbral, y aunque muchos no lo reconocieran aún, era inminente la revelación del cumplimiento divino que transformaría no solo el lugar, sino toda la historia de Israel. Mientras avanzaba la restauración, el aire se tornaba electrizante, presagiando el que sería un despertar sanguíneo para su pueblo, donde la gloria del sacrificio verdadero empezaría a resonar nuevamente entre ellos, llevando a la nación a la redención. Él estaba a punto de mover a través de Esdras como nunca habían imaginado antes, y los ecos de un futuro glorioso se acercaban. Una mañana, al amanecer de un nuevo día, Esdras se encontró en el umbral del templo en ruinas, observando cómo la luz dorada del sol empezaba a abrazar las piedras desgastadas. El día prometía ser significativo, una oportunidad más para estimular el despertar de su pueblo. Con el corazón lleno de determinación, sabía que era momento de proclamar una vez más la verdad que había sido olvidada: la salvación se encuentra en el arrepentimiento y en el retorno al Dios de la alianza. Pueblo de Dios, comenzó a hablar, su voz resonando con la fuerza de siglos pasados, hoy debemos buscar la pureza de nuestros corazones y la sinceridad de nuestras acciones. Regresemos a la ley que nos guió en tiempos de gloria, porque el tiempo de restauración ha llegado. Debemos hacer sonar las trompetas de la fe y hablar de la salvación que Yahvé ha provisto para nosotros. Sin embargo, en las sombras, la oposición se cernía como una nube oscura. Los adversarios de Esdras, aquellos hombres vacilantes que se aferraban al statu quo, comenzaron a murmurar frente a las multitudes. ¿Quién es este Esdras? ¿Acaso el cielo baja a su voz? No permitiremos que la falsa esperanza nos lleve al naufragio, porque nuestras vidas son suficientes así como están. A pesar de los murmullos y del desánimo que intentaban sembrar, Esdras se mantenía firme. No temáis, dijo, fijando su mirada en los corazones dudosos, porque nuestra fe no es en hombre, sino en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Recordemos lo que nuestros ancianos nos enseñaron: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14, sus palabras tocaban las fibras del alma del pueblo, haciendo que algunos temblaran de convicción y otros dudaran en sus corazones. Entre este grupo, la joven Miriam se levantó, su voz retumbando con fe. Esdras, hemos sido un pueblo quebrantado, pero creemos en la promesa de restauración.
¿Qué debemos hacer para ser parte de este cambio? El escriba, sintiendo la fragorosa urgencia en su voz, respondió, considere esta obra como nuestra invocación a Dios. Juntos, debemos volvernos a Él mediante sacrificios de alabanza y obras de misericordia, restaurando no solo el templo, sino también nuestras vidas y corazones. En los días que siguieron, el esfuerzo de levantar el templo comenzó a integrarse con la búsqueda de un regreso a los caminos de Yahvé. Las familias se reunieron, y la oración se elevó como un incienso ante el altar de aquel Dios que prometió estar entre ellos. Pero aún las tinieblas acechaban, y aquella oposición, en su astucia, enviaba mensajeros para desanimar la obra. Entre ellos, un hombre llamado Tobías se presentó ante Zacarías, el profeta. La restauración de su templo será un fracaso, les dijo sarcásticamente. Los vuestros han quedado marcados por la caída, nunca podrá ser como antes. El anciano pensó por un momento, y luego acercándose, sostuvo su mirada. No eres quien para decir lo que el Señor ha determinado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es también nuestro Dios, y su promesa de restaurar es más grande que cualquier fracaso humano. Aquí, en esta tierra, lo que el mundo considera débil, Dios lo levantará y lo usará para mostrar su gloria. Y así, mientras los opositores intentaban dividir y desanimar, el pueblo continuaba la reconstrucción con fervor renovado. Las voces de adoración resonaban, y la fe cobraba vida no solo en las estructuras, sino en el interior de cada corazón. Y en medio de todo, Esdras, con el corazón ardiente en la certeza de la promesa, comenzó a sentir que los cielos estaban a punto de abrirse para ellos. Aún en la tristeza de la pérdida, les dijo, una nueva esperanza se está gestando en medio de nosotros. El Señor está a punto de revelar su propósito divino. Escuchad, el mensaje de gloria que vendrá, porque aquellos que clamen a Él serán hallados en su gracia y verán la mano poderosa de Dios moverse en su favor. Con la promesa de la intervención divina en el aire, un nuevo misterio se asomaba por el horizonte, una revelación inminente que cambiaría los corazones y el destino de la nación. ¡Qué gloria les aguardaba, y qué tiempo de esplendor se acercaba para Israel! Con el amanecer de un nuevo día, el pueblo de Israel se congregaba más allá de los restos del antiguo templo, sus corazones latiendo al unísono por el fervor del propósito renovado. Esdras, con la Torá en sus manos, ascendió a una plataforma construida con materiales simples, pero llenos de significado. Atraído por la promesa de restauración, cada ser allí presente anhelaba escuchar la voz de Dios. Mirad, Israel, clamó Esdras con una voz que vibraba como un eco en las colinas. Nos encontramos en este lugar no solo para reconstruir un edificio de piedra, sino para revivir nuestra existencia en la alianza que el Señor ha establecido con nosotros. La Escritura dice, te he llamado por tu nombre, eres mío, Isaías 43, 1. Hoy, recordemos que no solo estamos reconstruyendo, sino que estamos restituyendo nuestra identidad. Mientras sus palabras fluían, la multitud comenzó a sentirse atrapada en un remolino de esperanza. Sin embargo, las sombras de la oposición no se disiparon. Tobías, quien había tejido su red de desánimo, estaba presente, observando con una fría determinación. Inspirado por un espíritu de discordia, comenzó a murmurar entre algunos de los que se habían congregado. ¿De verdad crees que el Dios de Israel restaurará lo que ha sido destruido? Habéis sido esparcidos y humillados, ¿qué forma tendrá la grandeza en estos escombros? Miriam, quien había anteriormente hablado con fe, sintió un estremecimiento en su corazón. Pero, viendo la incertidumbre reflejada en los rostros de los demás, se levantó nuevamente. No temáis, exclamó. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Cada piedra levantada aquí representa un paso hacia el cumplimiento de su promesa. No permitamos que la duda nos consuma. Esdras, sintiendo la atmósfera cargada de tensión, tomó un momento de silencio. Su mirada abarcaba a cada uno de ellos, desde los más jóvenes hasta los ancianos que habían conocido la gloria anterior. A través de nuestros sacrificios y nuestras humildes oraciones, Dios nos unirá de nuevo. Si se humillare mi pueblo, repitió, y su voz resonó en el aire, yo oiré desde los cielos. Este es el tiempo de clamar a Él, de buscar su rostro y presentarle nuestros corazones sinceros. En ese momento, el murmullo de la multitud se convirtió en un clamor ferviente, voces levantándose como una ofrenda ante los cielos. Esdras cerró los ojos, sintiendo la presencia de Dios inundar el lugar. Sin embargo,
Entre la adoración y la proclamación de la fe, un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo ecos de antiguas advertencias. Mientras la multitud oraba, un rayo de luz brilló en la distancia, trazando una imagen en el cielo. Ante los ojos atónitos del pueblo, la figura de un ángel envuelta en luz se manifestaba, trayendo un mensaje directo del trono de Dios. Así dice el Señor: yo restauraré a mi pueblo, no por su propio mérito, sino por el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. La tierra volverá a florecer, y mi gloria será derramada sobre la generación venidera. La fervorosa oración se transformó en un estallido de júbilo, pero Esdras entendía que este era solo el principio de un camino largo y lleno de desafíos. Este mensaje es una promesa inquebrantable, declaró. Pero el camino no estará exento de pruebas, el sacrificio y la perseverancia serán necesarios. La oposición no se detendrá, porque la obra del Señor siempre será resistida. Con cada corazón palpitante, un nuevo temor reverente llenaba el aire. ¿Qué más traería Dios para su pueblo? A medida que cada uno aguardaba el cumplimiento de la profecía, una sombra se apartó detrás de Tobías. En su corazón, un oscuro plan comenzaba a gestarse, la trama de un nuevo y peligroso conflicto. Así, la historia de la restauración de Israel se adentraba en un territorio de promesas y persecuciones, donde el verdadero propósito de Dios empezaría a manifestarse de manera que jamás habían imaginado. ¿Qué iría a suceder cuando el cumplimiento divino chocara con la resistencia de esta tierra? La tensión se intensificaba, y el pueblo se preparaba tanto para los tiempos de prueba como para la revelación de la gloria de Dios. Mientras el eco de las palabras de Esdras aún reverberaba en el aire, la multitud, con fervor en sus corazones, continuaba acariciando el sueño de restauración. Sin embargo, el impulso de la esperanza pronto se vio amenazado. Tobías, acobijado por sombras, se acercó a aquellos que, con rostros llenos de angustia, aún dudaban. No os dejéis engañar, murmuró con el veneno de la desconfianza en su voz. ¿Acaso no han sido nuestras oraciones en vano? ¿Qué ha logrado el Dios de Israel como no sea humillarnos aún más? Las palabras de Tobías atravesaron el aire como flechas, buscando corromper el espíritu de unidad que comenzaba a florecer. Varios comenzaron a mirar a su alrededor, sus corazones titubeando ante la presión del desánimo. Miriam, sintiendo el frío toque de la desesperanza, se interpuso nuevamente. «Deteneos», clamó con una voz que resonaba con poder. «Recordemos las maravillas que ha hecho el Señor entre nosotros, como nos sacó de la tierra de Egipto y nos guió en el desierto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Hebreos 11, 1. No podemos rendirnos ante la duda. Mantengamos nuestro enfoque en la promesa de Dios. El murmullo cesó momentáneamente, y algunos rostros comenzaron a iluminarse con la luz de la fe. Esdras reconoció esta oportunidad divina y exclamó: «Continúen en la oración. Juntos somos más fuertes. Clamemos a nuestro Dios, que promete estar con nosotros. Recordemos su amor inquebrantable». A medida que el sol ascendía en el horizonte, bañando al pueblo con su luz, se elevaron voces unidas en oración. El canto al unísono se convirtió en una poderosa declaración de confianza. Sin embargo, el viento frío que había soplado antes, comenzó a aumentar, como si una tempestad se cociera en las profundidades del espíritu. Justo en ese instante, un estruendo resonó en el cielo. Las nubes se oscurecieron, una sombra ominosa se cernía sobre ellos. «Temed no, pueblo de Dios», pronunció Esdras con fervor. «Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmo 27, 1. Los ataques del enemigo solo nos acercan más a su propósito. Clamemos con mayor fervor, porque la batalla que estamos a punto de enfrentar no es solo nuestra, sino del Señor. En ese momento crítico, el ángel que antes había traído el mensaje de esperanza emergió de la luz celestial una vez más, su mirada se posó en Esdras, y desde lo alto, proclamó: «He aquí, el Señor de los ejércitos está levantando un estandarte de victoria sobre este pueblo. No temáis. Así dice el Señor: afligidos, exaltados, yo estaré con vosotros en cada prueba y prueba, el que creó el cielo y la tierra es vuestro protector». Isaías 40, 28-31. Su restauración se acerca, pero os llamará a tomar un papel activo. Tobías, dándose cuenta de que había galvanizado el coraje del pueblo, se retiró a la sombra, maquinando en su corazón. Con el estruendo del cielo,
nuevos murmullos de temor comenzaron a surgir entre los desprevenidos, pero Esdras levantó la voz, la llama de la fe ardía en su pecho. Afrontemos esta adversidad como un solo cuerpo, armados de oración y unidad, porque es en nuestras debilidades que Dios mostrará su poder. Tal adoración se alzó en ese momento que el cielo, en respuesta a sus corazones, comenzó a despejarse, y un rayo de luz brilló nuevamente, atravesando la neblina oscura que había rodeado su fe. Un destello de esperanza iluminó sus rostros, y, al mirar juntos hacia el horizonte, una nueva revelación comenzó a germinar en sus corazones. Más allá de esta prueba, continuó Esdras, la gloria de Dios se manifestará de maneras que nunca hemos podido imaginar, y una transformación que nos unirá en un nuevo pacto florecerá entre nosotros. Así, en el corazón del pueblo, la incredulidad se convertía en fe, los murmurantes se silenciaban, y lo que se fraguaba en las sombras continuaba trenzando una historia de claridad y propósito. ¿Cuál será el siguiente paso del Señor en esta obra monumental que desdibujaba las líneas entre lo humano y lo divino? La respuesta se acercaba, y los corazones latían en anticipación. Los días avanzaron y el aliento de la esperanza se fue consolidando entre el pueblo. Un fuego sagrado ardía en sus corazones, iluminando sus caminos mientras se preparaban para enfrentar la adversidad que se avecinaba. Esdras, confiado en la promesa de Dios, convocó a los líderes y ancianos para que se unieran en un consejo de oración. Hermanos, comenzó, es tiempo de fortalecer este lazo que nos une. ¿No dijo el Señor en su palabra que donde hay 2 o más congregados en su nombre, Él está presente? Mateo 6:20. Hoy necesitamos su dirección y sabiduría. El aire vibraba con un sentido de expectación mientras los ancianos se unían a Esdras, entonando cánticos de alabanza y oración. La atmósfera, pesada por las dudas del enemigo, comenzaba a despejarse, un nuevo entendimiento surgía entre ellos. Una voz de autoridad resonó en la oración común: «Oh, Señor, escucha nuestra súplica. Dirige nuestras acciones hacia tu justicia y muéstranos el camino hacia la restauración que has prometido». Pero mientras el clamor del pueblo ascendía a los cielos, las sombras de Tobías se acercaban una vez más. Estaba decidido a sembrar desconfianza, a desgastar la fe que empezaba a florecer. Se deslizó entre la multitud, susurrando insidiosamente: ¿acaso creéis que este Dios que claman hoy os responde? ¿No estáis consagrados a la humillación? Las antiguas promesas no son más que susurros vacíos. A medida que las palabras de Tobías caían como lluvia en el suelo árido de la desconfianza, algunos rostros se tornaban inquietos, sus corazones voltando a las timideces del pasado. Sin embargo, Miriam, con su espíritu indomable, se adelantó. «Silencio, voces de infructuosa duda», exclamó, su voz resonando como un trueno en la asamblea. «No olvidéis el juramento que hizo nuestro Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en nosotros será restaurada la herencia». Génesis 17:7. Cuando el miedo busca apoderarse de nosotros, es el momento de aferrarnos más profundamente a su verdad. La luz de la fe nuevamente brilló entre el pueblo. Con la fe como su estandarte, decidieron marchar juntos. Esdras, sintiendo el poder del compás divino en sus corazones, levantó su mano hacia el cielo. Veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Lucharemos con la armadura de la fe y la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y hoy, uniremos nuestras voces en oración por la protección de nuestro hogar, por la reconstrucción de nuestros corazones y la restauración de nuestra adoración. Dicha resolución resonó por toda la asamblea y comenzó a gestar una transformación. Las lágrimas de los que dudaban se convirtieron en gotas de esperanza, y el eco de la oración unificada levantó un aroma fragante hacia el Altísimo. Sin embargo, mientras su fe se consolidaba, la tierra tembló y un profundo silencio se cernió repentinamente, parecía que el cielo esperaba. De repente, la presencia del ángel apareció nuevamente, su fulgor iluminando el lugar. «Venid», resonó su voz, «la gloria del Señor se manifestará. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Escuchad, la victoria se acerca, pero id, y proclamad en los rincones de la tierra de su promesa. Así, el grupo de valientes se preparó para la jornada marcando su paso con valentía. El pueblo, ya fortalecido en la fe, se dirigió hacia la reconstrucción de los muros y de su relación con Dios. Sin embargo, en las profundidades de su espíritu, se sembraba la inquietante pregunta: ¿qué enorme desafío se presentaría ahora, y cómo se revelaría el plan soberano de Dios en esta travesía?
Estaba claro que la alianza entre ellos y su creador estaba a punto de generar un testimonio glorioso, pero ¿cuáles eran las pruebas que debían afrontar antes del triunfo prometido? La respuesta y el propósito pronto se despliegan en el horizonte, envolviendo los corazones con la promesa de la revelación de su voluntad. El pueblo, revitalizado por la promesa del ángel, se puso en marcha con pasos firmes, sus corazones resonaban con una nueva determinación. Las palabras de Esdras aún rebotaban en sus mentes, la gloria del Señor se manifestará. Así, comenzaron a plegar sus manos en adoración, y cada ladrillo que levantaban parecía susurrar historias de valentía y fe. Mientras el sol ascendía en el horizonte, inyectando luz en la obra que tenían por delante, el grupo tomó posición alrededor de las ruinas de los muros de Jerusalén. Esdras, con su mirada resuelta, examinaba el desolado lugar. «Mire cómo ha quedado nuestra herencia. Pero este lugar será restaurado, como el Señor prometió», proclamó. La comunidad lo rodeaba, sus rostros resplandecían con la fe. No obstante, los ecos de Tobías y sus cómplices aún estaban entre ellos, sembrando dudas como cizaña entre el trigo. Pero Miriam, llena del Espíritu, se levantó una vez más. «Recordad las palabras del salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican», Salmo 127, 1. Nuestro esfuerzo estará fundamentado en su promesa. A medida que el trabajo avanzaba, las manos diligentes levantaban piedras, y los cánticos de alabanza eran un bálsamo en la atmósfera, el sudor en sus frentes era testimonio de su dedicación. Sin embargo, la resistencia no tardaría en presentarse. Aquellos que se oponían a la obra de Dios se reunieron en las sombras, murmullos de angustia y amenazas se extendían como un velo oscuro sobre la esperanza. Tobías, lleno de rencor, convocó a sus aliados. «Debemos detener esta locura. Si permitimos que ellos construyan, su Dios los restaurará, no podemos dejar que lo hagan», pronunciaba con voz burlona. Pero en su trato, había un trasfondo de temor. Sabía que al pueblo, lleno de fe, no podría ser fácilmente desviado. Fue entonces cuando el pueblo enfrentó su primera prueba, un susurro de desconfianza de parte de los opresores. Los rumores comenzaron a circular y la obra se vio interrumpida por la amenaza de juicio. Esdras, consciente del peligro que acechaba, convocó nuevamente a los ancianos. «No permitamos que las sombras de la duda nos arrastren de nuevo. Recordemos que el Señor peleará por nosotros», Éxodo 2 y 14. Unámonos con más fervor que nunca. Con un renovado compromiso, levantaron su voz hacia el cielo. «Oh, Dios de nuestros padres, escucha nuestra súplica. Facemos el clamor por tu intervención y poder en este momento de angustia». Y la comunidad, unida como nunca, clamó con fervor. El eco de su súplica llenó el aire, y el cielo pareció responder con un estruendo de voces celestiales, infundiendo coraje al corazón de los hombres y mujeres que luchaban por su hogar. El espíritu de unidad fue reforzado, y una oleada de fe refrescante anidó en sus almas. Con cada golpe de martillo contra la piedra, cada ladrillo colocado en su lugar, estaban asegurando no solo un muro, sino su identidad como pueblo amado por Dios. Pero a medida que el día se desvanecía, una nube oscura se alzaba en el horizonte. El pueblo, aún con su fe renovada, no podía ignorar las sombras siniestras que se acercaban. La inquietante pregunta latía de nuevo en sus corazones, ¿cuánto más endurecería el enemigo su ataque? En el silencio que siguió, una voz surgió del corazón de Esdras: «La respuesta de Dios está más cerca de lo que imaginamos, y en cada lucha que enfrentamos, se revelará su propósito divino». ¿No es esto solo el comienzo de lo que el Señor hará en nuestros días? Porque Él tiene planes de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Y así, el pueblo miró al horizonte, donde las tinieblas se cernían, sin embargo, en su interior ardía la certeza, la victoria de Dios estaba en el camino. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con el mismo fervor en sus corazones, aunque la sombra de la incertidumbre seguía acechando. No obstante, la luz del amanecer era testigo de su dedicación. Esdras, al frente de la congregación, alzó la voz y dijo: «Hermanos y hermanas, hoy es un día en que la gloria del Señor será manifestada en nuestras obras. Levantemos nuestros ojos hacia el cielo, porque nuestra esperanza no está en vainas de tierra, sino en la fuerza del Altísimo». Con renovada determinación, comenzaron a trabajar en la reconstrucción de los muros. Sin embargo, al poco tiempo, se escuchó el eco de pasos que resonaban en la distancia, una advertencia ominosa que ya muchos reconocían.
Los opositores estaban marcando su territorio con amenazas y palabras incrédulas. Tobías, con su risa sarcástica y desdén, se acercó una vez más, llevándolos a murmurar: ¿creéis que puedan levantar estos muros en un día? ¿Acaso piensan que sus piedras reconstruirán lo que fue arrasado? Su esfuerzo es como levantar polvo en el viento. Pero Esdras, con su mirada fija, se mantuvo firme. El Dios que nos llama a esta obra no es un Dios de debilidades, sino de promesas cumplidas. Su mano está sobre nosotros. La comunidad, unida tras su líder, se armó de fervor y coraje, dispuestos a enfrentar los ataques de aquellos que buscaban desbaratar su fe. A medida que la jornada avanzaba, los ataques no cesaron, y aunque la fe fluyó en sus corazones, las palabras de duda comenzaron a resonar en sus mentes. Las amenazas de Tobías y sus aliados se tornaron más agresivas y se rumoraba que se acercaban a hacer daño. No temas, pueblo mío, resonó nuevamente la voz de Esdras, recordemos las palabras del Señor: fortaleza y efo de mi corazón, gracias a tu intervención, las murallas están en pie. Salmo 28, 7. Con estos versos, la comunidad encontró una luz en la tormenta que se cernía sobre ellos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, el pueblo se reunió en torno a la luz, compartiendo vivencias de la jornada y orando por fortaleza. Miriam, levantando su voz, pidió al Altísimo que revelara su propósito. Oh, Señor, muestra a este pueblo que estás presente en nuestra lucha, que nuestra fe no es en vano, sino un instrumento de tu grandeza. De pronto, un viento fuerte sopló sobre ellos, la llama de fuego danzó y un profundo silencio se apoderó del lugar. Los corazones se llenaron de temor reverente y al mismo tiempo, de una paz indescriptible. Fue entonces cuando una visión surgió entre ellos, una figura resplandeciente se alzó, trayendo consigo un mensaje divino. Así dice el Señor: he aquí que estoy contigo, y haré que cada ladrillo que levantéis tenga valor eterno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la obra de mis manos. Este es un tiempo de preparar una senda, porque un nuevo pacto será establecido entre los hombres y yo. La gloria descenderá sobre este lugar. La voz resonó como trompetas en el cielo. Cuando la visión se desvaneció, el pueblo quedó atónito, pero dejando el lugar entre luces de esperanza reavivadas. Sabían que debían continuar, que el Señor no los había abandonado. Cada piedra que colocaran sería un testimonio del cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, mientras la labor proseguía, no podían ignorar que la resistencia se intensificaba. La oscuridad se acercaba cada vez más, trayendo un aire de desafío. Esdras, sintiendo la tensión, reunió al pueblo una vez más. El enemigo está listo para atacar, pero como se nos ha revelado, que cada paso que demos, sea firme. Este es solo el principio de lo que el Señor ha planeado para nosotros. Pronto seremos testigos de su poder, de su salvación. El pueblo respiraba la fe renovada mientras las lluvias de adversidad caían sobre ellos. Sabían que había más en juego, que cada ladrillo que levantaban era más que un muro, era un pacto de esperanza y un recordatorio del llamado divino. Y en el horizonte oscuro, un secreto aguardaba ser desvelado: la liberación de Jerusalén se acercaba, y la gran promesa de Dios estaba a punto de desplegarse de maneras que no podían imaginar. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrar entre las montañas, bañando de un dorado resplandor la quebrada ciudad de Jerusalén. La atmósfera cargada de expectación resuena con los ecos de la fe creciente del pueblo, mientras Esdras, con un semblante de firmeza, los extiende hacia el futuro prometido. Hoy, mis hermanos, la victoria se acerca. El Señor ha prometido hacer de nosotros un pueblo renovado y un testimonio de su grandeza. A medida que los hombres y mujeres se afanaban en la reconstrucción, su labor se acompañó de cantos de alabanza, la melodía que se elevaba junto al polvo de las piedras. Sin embargo, la sombra del antagonismo no tardaría en hacer su aparición. De las llanuras, como serpientes en la bruma, Tobías y sus cómplices se acercaron, determinados a quebrar la unidad que brotaba entre los trabajadores. Se acercaron con palabras venenosas, diciendo: podéis abrumar a la tierra con vuestras manos cansadas, pero vuestras esperanzas no son más que barro en el río. ¿Qué es este pueblo que dice ser restaurado? No hay Dios en sus esfuerzos. Pero Esdras, con resoluta autoridad, se puso ante el pueblo, cargando el mensaje claro del Altísimo. Contemplad, hermanos, el sol se levantará sobre nosotros y su luz brillará en nuestra debilidad. En el Salmo 56, 9 está escrito: mis enemigos retrocederán el día en que yo clame, esto sé, que Dios está por mí.
Con cada ladrillo, avancemos con la certeza de que el cielo respalda nuestras acciones. Las tensiones aumentaron, y las palabras de Tobías intentaron hacer huella en la comunidad, mas, en su corazón, un fuego ardía. El pueblo respondió con fervor: nunca nos rendiremos. Nuestra esperanza es en el Señor. La respuesta llegó al trono del Altísimo, y una voz resonó desde los cielos: He aquí, mi Señor, clamor de mi pueblo. Haré que el sol se detenga por su fe, y fortaleceré sus manos para que no flaqueen en la obra que les he encomendado. Pero la advertencia no se detuvo ahí. En la penumbra de la noche, rumores de conspiraciones cernían sobre ellos como las nubes antes de una tormenta. Esdras, cargado de preocupación, llevó a cada uno de su pueblo a vigilar. La noche es oscura, y el enemigo acecha. Pero levantemos nuestras voces en oración y preparemos nuestros corazones. Que cada uno tenga su espada a su lado y trabaje con una mano. Como si el universo mismo respondiera a su clamor, un relámpago iluminó el cielo nocturno, y el pueblo se entrelazó en oración ferviente. Compartían relatos de antiguas promesas, evocando la memoria de la liberación de Egipto, donde Dios separó las aguas. Así como los mares fueron parte en nuestra salvación, también Él abrirá caminos frente a nosotros en este tiempo. En el corazón de la noche, cuando las voces se elevaban en súplicas, el viento nuevamente cambió de dirección. La presencia de Dios, tan tangible como en el desierto de antaño, descendió en medio de ellos. He escuchado vuestro clamor, dijo el eco en el viento, y prepararé una señal que confirmará mi pacto con esta nación. Los días oscuros se convertirán en luz, y vendrá un nuevo amanecer. Así, entre la incertidumbre y la valentía, la obra de restauración se prolongó. Pero en las paredes recién levantadas, un profundo misterio se cernía. ¿Cuál será el fin de esta empresa? ¿Qué revelaciones traerá el Señor? Se preguntaban mutuamente. Y en el horizonte, donde las sombras aún mantenían su terreno, más allá de los muros, se escuchaban pasos, no de enemigos, sino de profetas. Pronto, dice el Señor, el eco de la voz que he levantado se esparcirá por toda la tierra, y cuando suene la trompeta del nuevo pacto, las naciones se volverán hacia mi rostro. Este es solo el inicio de algo que ni el hombre puede concebir. Con corazones excitados y en reverente expectativa, miraron hacia el cielo y aguardaron la revelación que surgiría ante ellos, sabiendo que la historia de su liberación apenas comenzaba. Los días pasaban, y mientras el sol se alzaba y caía sobre las ruinas de Jerusalén, el esfuerzo del pueblo por completar la obra de restauración se mantenía firme. La determinación de Esdras y el clamor de la comunidad resonaban en cada rincón. Construiremos no solo paredes, sino nuestra relación con Dios, predicaba Esdras, inspirando a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la sombra de la oposición continuaba acechando. La feroz resistencia de Tobías y sus aliados no se había disuelto, sino que había evolucionado. Nuevas estrategias fueron engendradas en sus corazones, y se tornaban cada vez más insidiosos al tratar de corromper el progreso. Una tarde, mientras los resplandores de sol tocaban suavemente el polvo de la construcción, se escucharon murmullos que recorrían la aldea. ¿Por qué se esfuerzan por reconstruir lo que fue arrasado? ¿Acaso la gloria de Jerusalén volverá a ser como antes? La duda se sembraba sutilmente, había incluso quienes comenzaban a dejar de lado sus herramientas de trabajo. Con un espíritu indomable, Esdras reunió a todos. No permitáis que las voces del enemigo apaguen lo que Dios ha comenzado. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Lucas 9:26. Recordemos nuestro acuerdo con el Altísimo, y defendamos nuestra fe. Nosotros no dependemos de lo que vemos, sino de lo que está por venir. La pasión de Esdras evocó un nuevo fervor en los corazones del pueblo. Sin embargo, inmediatamente después de este momento de unidad, un susurro proveniente de las sombras, una voz familiar, no son más que sueños vacíos, construcciones imposibles sobre una historia de ruina. La voz sarcástica de Tobías penetraba como un puñal en la convicción de algunos, buscando alimentar sus temores. Sin pestañear, el escriba repuso, fuerte y decidido: el que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La victoria no está en nuestras manos, sino en la promesa de Dios. Durante las noches siguientes, la construcción prosiguió, pero la atmósfera se tornó inquietante. Los rumores de sabotaje comenzaron a circular, creando incertidumbre. Los adversarios se movían entre las piedras.
Esdras enfrentaba la presión del tiempo y la falta de fe que amenazaba con fracturar la unidad. Un día, tocó reunir a los líderes principales de la comunidad. Debemos ser diligentes en la oración y el trabajo. La palabra de Dios nos dice que, cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. Al unísono, clamemos al Dios de nuestra salvación, para que su poder descienda sobre esta obra. Mientras todos se reunían para orar, la casa de Zacarías fue objeto de un ataque. Tobías había conseguido convencer a algunos de que abandonaran su fe, creando división entre el pueblo. Con el corazón latiendo con fervor, Esdras fue testigo del desánimo en muchos rostros. No permitas que el temor te consuma, exclamó, pues Dios ha prometido estar con nosotros. Cada oración que elevamos es una piedra más en el edificio de nuestra esperanza. Una mañana, a raíz de la creciente adversidad, un ángel del Señor se apareció a Esdras en una visión. Su luz resplandecía como el sol. Esdras anunció con voz firme, el Señor ha notado tu arduo clamor. Tu esfuerzo no es en vano, en medio de esta prueba, estaré contigo. Y mucho más, estoy preparando un camino a través de un líder que levantará esta nación a un nuevo estándar de gloria. Despertando de la visión, Esdras corría de un lado a otro. El cielo ha respondido. La señal de nuestro levantamiento está en camino. Sigamos construyendo, porque el tiempo se acerca. Con el corazón pesado pero renovado, el pueblo escuchó las instrucciones sobre cómo debían invertir su fe en las obras y no en las palabras vacías de la incertidumbre, mientras el viento tosía contra ellos desde la oscuridad. Sabían que cada ladrillo colocaba una piedra contra los rumores que querían destruir su trabajo. Mientras avanzaban en su dedicación, la pregunta del propósito divino se tornaba más intensa. La restauración se gestaba como un misterio profundo. ¿Qué más maravillas Dios tiene preparadas para nosotros?, se preguntaban. Era un llamado a permanecer firmes en lo desconocido, anhelando la revelación de su futuro. En una noche, el cielo se oscureció y una tormenta comenzó a enfurecer. Con cada trueno, la atención se centraba en una inquietante pregunta: ¿podremos resistir este embate, y cuál será el desenlace de nuestra batalla? Al día siguiente, el pueblo, exhausto, se reunió nuevamente bajo la dirección de Esdras. El clamor de nuestro corazón provocará el movimiento del cielo, afirmaba con convicción. Así que levantemos la voz y declaremos que la restauración de esta nación no es solo nuestro deseo, sino un decreto del Rey. Allí, en el umbral de lo incierto, con cada corazón latiendo fuerte, se pronunciaron clamores de alabanza, pidiendo la intervención divina y una respuesta gloriosa. Y así, en medio de la adversidad, aquellos que permanecían firmes estaban a las puertas de descubrir el cumplimiento de la esperanza, esa luz que redimiría no solo sus muros, sino sus almas. El misterio divino y su plan soberano estaban a punto de ser revelados, prometiendo que todo sacrificio hecho en fe sería reconocido y que, a través de su lucha, el cielo enviaría la respuesta esperada. Así, la historia de la restauración aguardaba su desenlace, y el pueblo sabía que la gloria del Señor estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser liberada.